Gloria a Dios. Vamos a aprovechar, hermana y hermano, a ver hasta dónde el Señor nos permite hacer una meditación en unos versículos. Básicamente usted puede buscar Marcos, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 20. Le hemos puesto a esa reflexión el hombre fuerte, o podríamos tal vez solo como dejarlo ahí, el hombre fuerte. Hay dos hombres, el hombre fuerte y el hombre más fuerte. Voy a ver si encuentro yo aquí mi escritura. En Marcos capítulo 3 también hace referencia ese pasaje, hermano, a la blasfemia. Dice blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tal vez puede aclararnos un poquito algún enfoque que yo estaba viendo hoy en la tarde relacionado con ese pasaje. Pero leemos del capítulo 3, el verso 23 al 29 para tener hasta el 30 para tener una idea completa. Dice: Él les llamó junto a sí y les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede seguir en pie. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede mantenerse en pie. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, ¿cómo puede mantenerse en pie? Sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre, fíjese, aquí dice forzudo, y saquear sus bienes, si primero no ata al forzudo. Y entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todo, todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados, las blasfemias, cualquiera que sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Interesante, porque decían: tiene espíritu inmundo. A mí me ha inquietado siempre, hermano, ese pasaje, y hasta hoy que estaba leyéndolo, medio también pude captar y entender que era una parábola que encerraba en cierta medida, o desnudaba, o les quería el Señor como explicar, pero en forma misteriosa, qué espíritu era el que ellos realmente estaban teniendo al afrentarlo y decir que las obras que él hacía no las hacía por el poder del Espíritu Santo, sino las obras que él hacía las hacía por el poder de Belcebú. Curioso. Ahora, yo estaba pensando en este pasaje y le ponía, hermano, quisiera dejar en su mente y en su corazón la idea de la gran lucha, la gran batalla que hay por las casas. Tal vez hagamos un poquito de énfasis en eso. La pelea va a ser por el lugar en donde, digamos, se busca habitar. Usted sabe que una casa, el sueño de todos nosotros, los que crecimos no teniendo una casa de habitación, el sueño siempre fue tener una casa propia.
todos aquellos hermanos que crecimos de alguna manera precariamente, voy a hablar de mi experiencia, emigramos a la ciudad, pero con el espíritu o en el espíritu de tener una propiedad. Y obviamente no estamos hablando de eso como tal, sino quiero nada más trasladárselo porque se puede usted imaginar que está hablando el Señor de la casa y aplicándola a la habitación eterna, que es el cuerpo. Incluso en 14, creo yo, de Juan, el Señor habla le da la certeza y la seguridad a sus discípulos de que Él se va a ir. Y va a ir a preparar lugar. Y va a ir a preparar moradas para los que de alguna manera alcancen una estatura espiritual. Pero yo acá estoy viendo, hermano, una batalla fuerte que hay precisamente por las personas, las casas de habitación espiritual. Quite la parte material, sino véase o veámonos nosotros como una casa de habitación. Esa es la idea. Ahí, si usted mira, cambió un poquito la palabra, yo no había revisado esta versión, dice, está hablando del forzudo, es decir, el que tiene poder para habitar y gobernar desde adentro de una casa. Hay una serie de contextos que tal vez en el camino se pueden ir tocando, pero yo quisiera mejor trasladárselo así como el Señor me lo estaba poniendo. Si usted va al contexto, y lo vamos a ver después, está el hombre fuerte y el hombre más fuerte. El hombre fuerte va a representar, hermano, al adversario que cree que en un momento el hombre puede llegar a ser de su propiedad. Y que puede llegar, hermano, incluso hasta enviar entidades espirituales para que gobiernen, o él gobierne en cuerpos físicos. Tal vez esta es una de las doctrinas más difíciles de hacer visible. En la teoría uno lo puede ver, pero en el terreno de la realidad, esta doctrina no se puede comprobar si el Espíritu Santo de Dios no inunda un lugar con su presencia y manifiesta lo que hay en el interior de las personas. Por eso, acuérdese usted que cuando el Señor vino a ejercer su ministerio, se extrañaron de la doctrina que Él traía, porque era tan poderosa la unción que traía que hablaba no con las personas que aparentemente estaban sentadas en los centros de adoración como las sinagogas, sino hablaba con los que poseían esos cuerpos. Esa parte es la interesante. Y cuando cuando ellos comenzaron a ver eso, se creó, hermano, todo un ambiente, y llegaron a creer que Cristo estaba fuera de sí. Porque cuando usted revisa el pasaje, Marcos 3, versículos 19, 18, tal vez solo le voy a leer Marcos 3, 20. Dice: Jesús llegó a una casa. El llegar a la casa no era para quedarse afuera. El llegar a la casa, evidentemente, hermano, era para entrar a la casa. Y como, hermano, estaba ya manifestándose el poder de Dios, se ve por el contexto que estaba en pleno ejercicio de un ministerio de liberación, de limpieza corporal de espíritus inmundos. Esa era la parte más complicada para ellos. Entonces dice, llegó a ese lugar y se juntó una gran multitud, de tal manera que ellos ni siquiera podían comer. Era tan fuerte el mover espiritual que ya para dejar la comida, o tal vez había incomodidad, no habían espacios para sentarse, no podían sentarse a comer porque era tanta la multitud que no tenían espacio para eso. Pero lo que me llama la atención dice que
lo comenzaron a buscar. En una versión dice sus hermanos y en otra versión dice sus parientes. Dice, y fíjese cómo, no sé cómo dice ahí su Biblia, pero aquí dice, fueron para hacerse cargo de él, como que querían ir a tomar control de la vida de Jesús, porque decían, está fuera de sí. Han de haber mandado a traer a la familia y dijeron, vengan a sujetarlo, vengan a controlarlo, vengan a ver qué está sucediendo porque está fuera de sí. Si usted busca en los contextos, por ejemplo, en esta versión dice, cuando entraron sus parientes salieron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Pero esa palabra, está fuera de sí, hermano, está comparada con estar bajo la influencia de un poder que domina a la persona. Cuando usted lo maneja lo manejamos muy comúnmente cuando alguien, por ejemplo, se emborrachaba y comenzaba ya, hermano, a tomar y a beber, o yo en el campo puramente de lo alcohólico, me daba cuenta cuando habían personas que ya estaban fuera de sí, ya no se les podía controlar por los efectos de lo que habían tomado. Los que han probado drogas es lo mismo. Tal vez le va a parecer curioso, pero cuando jugábamos nosotros fútbol, me recuerdo que había un amigo que jugaba y él se salía, él se descontrolaba, se salía de sus cabales. Entonces ese término me llamó mucho la atención, pero si lo decimos bíblicamente, fuera de sí, no tenía control de sí mismo. Ahora aquí eso es lo que ellos veían porque desconocían el movimiento espiritual. Cristo no estaba fuera de sí, estaba bajo el control, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero es ahí donde usted mira el choque que hay entre dos mundos, un mundo espiritual, digamos que ignora, o voy a decirlo mejor de esta manera, porque al final esa idea deja. Los que creían estar cuerdos no estaban tan cuerdos como creían. Porque los fariseos y todos los religiosos creían que estaban cuerdos, pero ellos le atribuían a la obra del Espíritu Santo que se estaba haciendo de una manera extraordinaria, ellos se lo atribuían a un espíritu que no provenía de Dios, a un espíritu inmundo, a Belcebú, al príncipe de los demonios. Esto lo puede usted contextualizar, por ejemplo, con aquel pasaje cuando está hablando Pablo acerca de los dones. Y dice que nadie puede maldecir. A mí esa frase no mucho me gusta utilizarla, pero dice, nadie puede llamar anatema a Jesús si realmente está bajo la influencia, digámoslo de esa manera, bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, si una persona está controlada o está bajo el poder del Espíritu Santo, bajo ningún punto de vista puede maldecir a Dios, puede hablar mal de Él. Y la palabra maldecir ahí no solo implica, hermano, la palabra maldecir como tal, sino está hablando en su contexto mucho más amplio, hablar mal, expresarse mal de todo lo que es el movimiento que proviene de Dios, para darle un poquito de más amplitud, porque, hermano, usted tal vez ha escuchado y ha visto en las noticias pasadas de un presidente de América del Sur que a viva voz se puso a maldecir a Israel. ¿Ha visto usted ese video? Y curiosamente todos, hermanos, los que descienden de esa afiliación política tienen el mismo espíritu. Hace días salió una persona haciendo lo mismo y haciendo la invocación que hizo esta persona. Él dijo que desde sus entrañas maldecía a Israel. Y usted sabe la historia. Ahora apareció otra persona con ese mismo espíritu.
Pero yo estoy tratando de decirle esto, hermano, porque usted mira al apóstol Pablo, en todas las introducciones de sus cartas, él comienza lleno de bendición. Él comienza bendiciendo al Padre. Su lenguaje es totalmente diferente. Entonces, aquí en esta aplicación que queremos ver vea qué batalla hay entre el bien y el mal y cómo se traducen las cosas en palabras. A veces creemos que las palabras no pueden llegar a tomar forma, a concretarse, o algunos dicen concretizarse, hacerse visibles. Uno puede comenzar hablando algo, confesando algo, y puede terminar eso tomando forma, tanto en un lado como en otro. Pero en este caso, cuando está hablando, ellos desconocían el mover del Espíritu Santo en hombres, o en este caso, en el caso de Cristo, lo llegaron a desconocer. Imagínense, sus familiares, sus parientes, los más cercanos, porque eso hay que hacer énfasis en eso. A veces las personas que se cree que tienen más conocimiento de lo espiritual, los más cercanos, no entienden el mundo espiritual. No podemos, hermanos, nosotros también a veces hacer alarde del mundo espiritual porque es complejo. Es muy complejo el mundo espiritual. Y tiene que tener uno pruebas, tiene que tener certificación, tiene que tener evidencias, tiene que tener doctrina, tiene que tener vida espiritual, vida devocional para poder incursionar en ese mundo. Esa parte es muy importante dejarla. Por eso es que mire, ellos oyeron, vayan a traerlo, o esa es la idea que toma el pasaje, porque está fuera de sí. Es como decir, está loco, pues. Es el contexto, lo manda uno como a cuando a Pablo lo agarraron y dijeron: Pablo, estás loco, estás fuera de sí, la mucha letra te está volviendo loco. Interesante. Pero es, hermano, porque para el hombre que no conoce el mundo espiritual, el evangelio le es locura. Por eso, hermano, tengo yo que también dejarle, vea toda la gran lucha que hay en el mundo, porque, hermano, a veces hay movimientos espirituales que pueden ser genuinos, pero no hay quien los norme. No hay quien vele por el mover de Dios. Por eso la doctrina es fundamental. Para aquellos que, hermano, tienen el privilegio de entrar a conocer el mundo espiritual, tienen que adoctrinarse, tienen que ser enseñados. No es solamente de que el poder de Dios baja sobre una persona. Por eso es que hay mucha herejía, hay mucho vituperio, hay mucho malentendido. Mucha gente, hermano, yo he visto gente que ha sido visitada por el poder de Dios y actualmente se han torcido. Que Dios nos mire a nosotros con ojos de misericordia, porque como hemos acuñado, no somos mejores que nadie, sino es por su misericordia que tratamos de permanecer. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy somos, mañana no sabemos. Esta es una perseverancia de todos los días. Ahora, cuando se dice que Jesús llegó a una casa, podríamos entender bajo el contexto que el Señor está llegando como cuando llegó a la casa de Zaqueo. La urgencia de él no era quedarse fuera. Y esto es una idea central, hermano, en el evangelio. Acuérdense, el evangelio no comienza trabajando con el que está en proyecto de salvación en las exterioridades. No trabaja con corte de pelo, no trabaja con largo de ropajes, vestiduras. No trabaja de esa manera. Trabaja con el interior de la persona. Eso tenemos que tener cuidado nosotros,
para no convertirnos, hermano, en legalistas, es decir, en demandar lo que nosotros tal vez ni vivimos. Vamos, ahí dice claramente que el Señor llamó a Zaqueo, y usted ya sabe toda la historia, pero yo nada más dejé el texto para ejemplificar que cuando él llegó a la casa, la idea era entrar a la casa. El evangelio no es externo prioritariamente, el evangelio es poder interno. Que trabaje el Señor con nuestro interior. Cuando el Señor habló acerca de la infidelidad y de la inmoralidad, acuérdese que dijo: todo aquel que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya, déjenme darle una paráfrasis, ya comenzó a gestar algo. Tal vez no lo ha llevado al hecho, pero ya comenzó a gestar. Puede quedar embarazado, puede quedar gestado, puede quedar tocado por algo que si lo sigue alimentando va a tomar forma. Entonces, dice, llega a la casa y llegó a la casa para irles a dejar una palabra. La palabra clave ahí es: hoy ha venido la salvación a tu casa. Pero tuvo que entrar Cristo. Porque ahora, hermano, en estos últimos tiempos se están levantando doctrinas en donde se dice: todos somos hijos de Dios. ¿Usted cree que todos somos hijos de Dios? No, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, y a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquellos que le recibieron como persona espiritual, que creyeron el mensaje, que creyeron en su enseñanza, que la enseñanza les fue, digamos, útil, se regeneraron y podrían llegar a madurar espiritualmente. Es bueno aclararlo, porque ahora, hermanos, meten a todos en un costal y no es así. Entonces, por eso hago yo énfasis en esa parte, para llegar al punto de fortalecer nuestro hombre interior. Pero no lo podemos fortalecer si no está el más fuerte adentro de nosotros. Porque al final, hermano, las batallas se tornan esencialmente espirituales. No es la lucha con una persona externa, sino la batalla es con el espíritu que la persona puede tener para principiar. Por eso el Señor a sus discípulos en determinado momento, no sé si fue a Pedro o a Juan, le dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Versiones que dicen: ustedes no saben ni qué espíritu los toma. Ustedes no saben ni bajo qué influencia están. Imagínense, y estaban con el santo de los santos. Entonces, también quiere decir que en el evangelio quiere decir que el evangelio es portador del mensaje de salvación, y que es una salvación que opera, pero desde el interior de la persona. No se ve en el principio, pero en los días se va manifestando, poquito a poquito. Es una pequeña semilla, se habló de la semilla de mostaza, eso va creciendo, hasta que se hace un árbol frondoso. Cuando se recibe la salvación, dice que opera desde el interior, cuando se recibe el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios, hermano, tiene varias fases que me imagino que en los discipulados se estudiarán más detenidamente. Tiene varias fases. Una de las fases es la manifestación de Espíritu Salvador, el que trae, el que despierta la conciencia en el que está siendo salvado de que está en un proceso de salvación. Le vivificaron su espíritu. El Espíritu de Cristo, el que le crea la conciencia de que necesita la salvación, el que le crea la conciencia de que necesita arrepentimiento, el que le crea la conciencia de que necesita convertirse, darle un giro a su vida. Pero, hermano, eso no lo puede hacer uno sin la ayuda de Dios. Porque ahora el humanismo, hermano, también está muy sutil. Y está, hermano,
creando un evangelio en el que el hombre todo lo puede hacer. Yo me estaba poniendo a pensar y estaba hablando con un hermano ayer de eso. Le decía, ¿qué va a hacer la sociedad si, hermano, ahorita con la inteligencia artificial aran terrenos de terrenos? Ya no va a haber necesidad de gente que coseche. Van a meterle microchip a la gente en las cabezas. Hay comida ya artificial, hermano. Yo no sé qué va a pasar en el mundo. Al punto de que Dios no existe. Al punto, hermano, de que ya no va a haber oración, no va a haber comunión, no va a haber búsqueda, porque toda la tecnología no lo va a resolver, entre comillas. El problema no es eso, el problema es cuál será el final de todas esas personas. Yo sigo creyendo que Dios todavía puede hacer milagros. Porque usted va a ver que los milagros se pueden ir escaseando, pero Dios nunca va a dejar de dar testimonio de que Él todavía está operando en la vida de los hombres. Entonces, por eso es importante esa parte. Tiene fases que son progresivas. Cuando se recibe el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo de Dios, que tiene fases progresivas y formas de operar. Comienza manifestándose como Espíritu Salvador, que es el Espíritu de Cristo. Después como el Espíritu Santo o el Espíritu Santificador. Encontré una versión que dice el Espíritu apartado, dice, cuando se está refiriendo al Espíritu Santo. Por eso es bien interesante, hermano. A mí me gustó esa versión. Dice el Espíritu Santo, el Espíritu apartado. O sea, es un espíritu incontaminable. Es un espíritu que no puede contaminarse. Es la esencia misma de Dios. Pero el que lo porta, el que lo recibe esa vida. Por eso vea usted que a la persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo le choca que le digan que tiene que salir del mundo. Una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo, y esto lo voy a decir detenidamente, hermano, no es lo mismo ser salvado por el poder del arrepentimiento y el bautismo de agua que tener una relación con el Santo Espíritu de Dios. Eso debe de ser una experiencia que lo marca a uno, de alguna manera. No vamos a hablar de gritos, de lágrimas, de aspavientos, sino de la esencia de tener relación con la persona del Espíritu Santo. Porque al final usted va a ver ahí algunas cositas y espero que el Señor me dé la gracia para trasladárselas. Dice el Espíritu Santo que aparta. ¿Aparta para qué? Para regenerar al hombre. Para volver otra vez a hacer un trabajo en él, si es posible desde su vida ancestral, si es posible desde el vientre. Por eso es tan maravilloso este evangelio, hermano, porque se puede imaginar que hay batallas que traemos nosotros desde el vientre, manías, áreas, hasta entidades espirituales se pueden heredar de padres a hijos. Tantas cosas que usted ha escuchado, pero como que la iglesia las ha ignorado. Hay versiones que cuando definen al Espíritu Santo lo definen dando la idea de un espíritu apartado. Por eso cuando usted y yo recibimos una visitación del Espíritu Santo, usted no quiere mezclarse a veces con la gente. Está dentro de círculos pecaminosos, pero usted sabe internamente que a usted lo tienen apartado. Eso debe ser una maravilla, estar en un lugar, hermano, y usted estar en cuerpo presente, pero que el ambiente espiritual no lo absorba. Y eso es perfectamente vivible, pero si tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no tenemos esa realidad, entonces va a ser algo hipócrita.
Va a ser algo que nada más está a nivel entendimiento, pero tarde o temprano vamos a sufrir, porque vamos a estar llevando una lucha interna de aparentar algo. Esa parte es detenida, pero hay que explicarla. Usted, por ejemplo, si va porque hermano, a nosotros nos crearon para ser libres. El evangelio es para ser libre. Tampoco el evangelio. Yo me recuerdo una vez que a Rema, cuando estábamos en la iglesia Elim Central, me tocó darle un tema sobre la sexualidad a los jóvenes de universitarios. Y el tema en esos días era amistad, compromiso y matrimonio. Yo lo he contado muchas veces. Pero, hermano, participaron varios ministros. Y respeto el criterio de cada uno de ellos. Pero, hermano, la pregunta era entre los jóvenes. Hermano, y entonces, fíjense, ellos se habían creado en el concepto de un noviazgo. Y un noviazgo sin límites de relación, sin códigos de relación. Donde se podían abrazar, se podían besar, podían avanzar en su relación, podían tocarse. Yo no sé quién les había enseñado esas cosas. Y que también nosotros no éramos tan santos. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, hermano, ¿quién nos regulaba? Nuestra alma, nuestra carne. O dígame usted, para los que tenían noviazgos sin Cristo, ¿cómo les fue? Uno está hablando por contrastes, pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque la pregunta era, hermano, y entonces ahora ya no nos podemos tocar. Pues la idea, a mí nunca se me olvida la palabra que me bajó. Mire, hermano, le digo a uno, o les digo, si a usted lo pueden meter en un cajón bajo llave, que usted se sale del cajón. Porque la idea no es, hermano, limitar a la gente. Y ese es uno de los grandes problemas de los jóvenes que crecen en el evangelio y están con la curiosidad de que qué hay allá. No, ellos que vean que usted ama al Señor. Usted es papá de hijos que están creciendo en el evangelio. Que vean ellos no tanto que usted les prohíbe cosas, sino que vean que usted es una mujer, un varón de Dios. Porque si no se pierden, muchos nos están ganando y se ganan mucho a los hijos así, hermano. No es pecado que usted se siente a ver su partido de fútbol con sus hijos. Dejémonos de misticadas. A veces no vemos un partido de fútbol con nuestros hijos, pero pelamos a todos los hermanos. Eso está peor. No. Pregúntele a mis hijos. Yo me siento a ver partido de fútbol y hasta nos peleamos. Ah, hermano, pero peor si cuando llega el chapán en la televisión, porque ahí viene ya. Qué chiste, ¿va? Pura hipocresía. Porque todo eso se va quedando adentro y tarde o temprano, hermano, eso se convierte en una bomba. Bueno. Para después, dice, el espíritu que aparta. Por eso la idea, no sé si me estoy ayudando a entender, pero el espíritu santificador, porque todo es por espíritu. ¿Por qué vive usted? ¿Por qué vivimos? Porque Dios nos puso un espíritu. Nos quitan ese espíritu y nos evaporamos. Para después manifestarse como el espíritu modelador, formador, transformador, que podría ser el Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre. Él es el Padre de nuestros espíritus. Encontré un texto en Romanos 8:9 que dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero espíritu ahí es con mayúscula. En otras versiones es espíritu con minúscula. Si en verdad dice el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces usted ya mira, espíritu con mayúscula que podría apelar al Espíritu Santo, o si está con minúscula es espíritu humano. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, dice.
Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Este espíritu es el espíritu humano. Usted mira, hay 4 espíritus: el espíritu humano, el Espíritu Santo, el espíritu de Cristo y el espíritu del Padre, o el espíritu de Dios, o el espíritu de Elohim, que en sí es la misma esencia, solo que tienen distintas formas de operar en el plan redentor. Ahora, es importante, digamos, el espíritu humano. Ese es importante que esté vivo, y él es el centro, es el vaso que contiene al espíritu de Cristo, que se fusiona. Es difícil explicar eso, hermano, pero por lo menos hacerlo un poquito didáctico para que nosotros no descuidemos la parte vital de nuestro ser. Así que, ¿por qué digo esto? Porque mire, ellos estaban hablando, ahí le voy a leer una versión al final. Al final ni ellos mismos sabían qué espíritu y por qué espíritu estaban hablando. Y le estaban atribuyendo al que traía al Espíritu Santo en su ser como morada. Estaban blasfemando porque estaban diciendo: este hace obras de poder, pero bajo el poder satánico. Desconocían totalmente, hermano, el poder de Dios, y eran religiosos, conocían Biblia. Aquí se hace una mención a 4 emanaciones de espíritu: el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el espíritu humano. Entonces ya entramos a la otra parte donde dice: y los escribas los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y amándolos, dice, junto a sí, les hablaba en parábolas, como puede Satanás expulsar a Satanás. Pero si usted lo considera, fíjese que en otro texto, en otro contexto dice: ustedes son hijos. Ellos se atribuían ser hijos de Abraham por ascendencia genética. Y le dijo: no, ustedes están equivocados, ustedes son hijos de Satanás. Su padre es Satanás. Porque si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían a mí, tendríamos comunión espiritual. Y es bueno acuñarlo, hermano. Mire, ¿cómo es posible? Y no nos han mandado a pelear, no nos han mandado a rechazar personas, no nos han mandado, hermano, a eso. Nos han mandado a vivir la vida en Cristo Jesús con verdadera libertad. Pero eso no nos limita de alguna manera de entender que hay gente que tiene otro espíritu. Y que porque tiene otro espíritu tiene otra forma de ser. Y que porque tiene otro espíritu tiene otras creencias. Y porque tiene otro espíritu, hermano, tiene otra fe. Su fe la aplica de otra manera. Pero eso el creyente lo tiene que ir sabiendo manejar. Porque yo le decía a un mi hermano que estábamos hablando, fíjese, a veces nos volvemos tan místicos. Yo me recuerdo que ¿quiénes se acuerdan de una marca de pantalones que yo no sé si todavía existe? Sassoon. ¿Se acuerdan? Esa marca tenía como unos 3 seises. Y me acuerdo que en un estudio de pastores le dijeron al doctor: hermano Otto, quiere decir que entonces no nos ponemos esa marca, nos podemos endemoniar. Entonces dijo el doctor: mira, entonces no vayas ni a la panadería, porque tal vez la de la panadera es bruja. Y ni cuenta te diste. Vos orá por tu comidita. Vos me acuerdo que vos viví, consagrate para Dios y el Señor te va a guardar, pero no estés preguntando. Porque, hermano, a veces perdemos ciertas dimensiones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y se lo parafraseo: ¿cómo ustedes que están siendo movidos por otro espíritu pretenden expulsar demonios? Porque en el contexto dice: bueno, y entonces ¿por quién lo expulsan sus hijos? Está haciendo el Señor una división real de 2 reinos ahí. Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede prevalecer. Pues es un principio de unidad. Si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no puede permanecer.
Si Satanás se ha levantado contra sí mismo, está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces ellos estaban en un tipo de ceguera espiritual, ceguera espiritual, y blasfemaban porque no se daban cuenta que en su espíritu había inmundicia. Porque, hermano, el creyente o la persona que no ha tenido la experiencia de la conversión, su espíritu de una o de otra manera está manchado por el pecado. Al punto de estar muerto, de estar en un género de muerte y de no tener conciencia de una relación con el Dios vivo. A él no se le puede demandar nada. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. O es como cuando una persona se contrista de tal manera en su espíritu, hermano, lo contaminan hasta el punto de llegar a que su espíritu se contriste, que ya sus modales pasan a ser como una persona que no conoce a Dios. ¿O cómo explica usted, por ejemplo, el misterio del cual habló el Señor en Mateo capítulo 24, en donde dice que el anticristo o el espíritu de la apostasía va a entrar hasta el lugar santo? Acuérdense, he hablado de eso. Pero, hermano, eso no se está refiriendo solamente al templo de que los judíos supuestamente van a levantar. Contextualmente ahí está hablando del templo del cuerpo de Cristo. Está hablando, hermano, y haciendo una división que van a haber creyentes de atrio, van a haber creyentes del lugar santo y van a haber creyentes del lugar santísimo. Es decir, van a haber creyentes que entienden que hay que consagrar el cuerpo, consagrar el alma y consagrar el espíritu, hacerlo una unidad. Habrán otros que dirán, no, se peca con el cuerpo nada más, pero no llega hasta el espíritu. ¿Sabe usted que hubo un movimiento muy conocido donde nosotros estuvimos que llegaron a caer en eso? Llegaron a decir que se pecaba solo en el cuerpo, pero que el espíritu no se contaminaba. Yo en la vida, hermano, nunca pensé que pudiera llegar a tener esa doctrina. Y le han hecho daño a un montón de personas. Entonces, es interesante que usted nada más recuerde esas verdades, que usted las estudie, las busque, porque sí es necesario, porque no se daban cuenta que en su espíritu había inmundicia. Por eso, mire, cuando Pablo está hablando de los matrimonios, eso también se ha enseñado, pero no es malo repetirlo. Cuando Pablo está hablando de los matrimonios mixtos, cuando está hablando de los matrimonios de que el creyente es convertido y el otro no es convertido, dice, bueno, si ya tienen conflicto porque tienen mucho choque de espíritu, sepárense. No dice vuélvanse a casar, dice sepárense. Tal vez en el tiempo, ahí está hablando él bajo criterio ministerial, puedo yo ver. Dice, sepárense. Pero no dice cásese a los 2 meses. No dice, sepárese. O si pueden sobrellevar, pues júntense, porque si no, dice, los hijos serían inmundos. Entonces, estudiemos el pasaje. Podría decirse, hermano, que los hijos podrían llegar a ser trastocados, manchados. Por eso yo aprovecho aquí para decirle, yo sé que, hermano, puedo hablarlo con libertad porque es la única iglesia donde predico. No es el ritual de traer a los niños a la oración, no es a presentarlos. Es bueno, pero eso no representa en el fondo algo real para ellos. Lo importante es que los niños hayan sido engendrados con amor y bajo un buen espíritu. Que los que procrearon a los bebés hayan sido personas que tenían conciencia de Dios, y si pecaron, si fornicaron, si cometieron cualquier pecado, tuvieron la capacidad de arrepentirse y pedirle perdón a sus padres, a sus hijos, a sus ministros. Hay muchas cosas, hermano, que la iglesia mira con tanta liviandad y después tiene problemas. Ahora, yo lo quiero consolar a usted. Aquí está mi única hermana y lo digo con respeto. Nosotros fuimos hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque mi madre y mi padre no se casaron.
Pero cuando yo llegué a Cristo, hermano, y el Señor me comenzó a restaurar, y el Señor me comenzó a hablar, entonces yo comencé a pedir perdón y a decir: Señor, yo te pido perdón por mi padre y ayúdame, y renuncio a ese espíritu. Porque ese es el objetivo de la administración, de la limpieza, de la restauración verdadera, que Dios levante nuevas generaciones. Pero no nuevas de cuerpo, nuevos de espíritu, que no logren ellos pagar las consecuencias de nuestros pecados. Si eso es una maravilla, hermano. Por eso dice ahí: porque no se daban cuenta del espíritu que en ellos había un espíritu inmundo. Y lo dijeron: demonio tiene. Es decir, influencia de espíritus inmundos, y que ellos hablaban por el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios. Es interesante. Marcos 3:28 dice: en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados. Mire cómo dice esta versión: a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfeman. Fíjese que yo creo que hermano Jacobito, un día que veníamos platicando, le conté: este es un sueño, si usted quiere, de frijoles, pero se me hace que no de tan de frijoles. Yo iba caminando tipo 11 de la mañana, mediodía. Sueño. No de las 2 de la mañana, sino así ese de los amaneceres que no se le olvidan a uno. Iba caminando y yo decía: todavía es mediodía. Pero yo iba a una parada. Por supuesto, yo ya agarré mi parte, pero se lo cuento nada más porque es interesante. Yo iba a una parada y decía: tengo que regresar a la casa, tengo que regresar a la casa. Entonces seguí caminando y, hermano, cuando yo me comencé a dar cuenta, el tiempo fue pasando y ya era tarde. Ya comencé a ver, dije: ya serán las 4 de la tarde. Seguí caminando, pero en el camino me interceptó un personaje. Y me habló, yo le dije, y me dijo: ¿a dónde va? Ah, es que estoy buscando la parada, tal vez me pueda ayudar, pero no me infundió temor el personaje. Entonces yo lo acompaño y seguimos caminando. Sueño. Pero, hermano, cuando yo ya seguí caminando con este personaje, pasé en un edificio que entre comillas era una iglesia. ¿Y sabe qué salía qué voces salían de esa iglesia? Puras blasfemias contra el Espíritu Santo. Y yo ni me acordaba de eso. Hoy, por ejemplo, se lo estoy contando porque yo no me acordaba hasta ahorita que yo me puse a meditar en esta palabra en la tarde. Ahora, déjeme decirle esto. Yo solo me recuerdo que oía todas las voces blasfemas, me agaché, seguí caminando, llegué a la parada y me regresé. Y el personaje me llevó hasta la parada. Ahora yo le voy a decir algo. Yo me levanté intrigado, pensando, preocupado. Pero le voy a decir algo. ¿Qué movimientos se han de levantar en estos tiempos? Blasfemos. Va a haber mucho movimiento en el camino, hermano, que va a blasfemar. Y le voy a decir algo más. No hay que dejar de orar por Guatemala. No es solamente en los días de las elecciones. ¿Se ha fijado? Para las elecciones juntan a todos los pastores y ya usted sabe toda la historia. Ahora es cuando hay que orar. Ahora es cuando hay que permanecer pidiendo misericordia. No sabemos qué pueda pasar, qué espíritus se puedan mover. Eso se lo dejo. Y yo sé cuando un sueño es de Dios y hay unos cuando no son de Dios. Porque era tan audible las voces que salían y eran puras cosas inmundas, hermano. Y blasfemaban con blasfemias, dice, las blasfemias con que blasfemaban, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable del pecado eterno. Dios siempre dice, porque decían,
tiene un espíritu inmundo. Pero ¿por qué decían? ¿A quién se estaban refiriendo? Usted lee su texto y analícelo. ¿A quién se estaban ellos refiriendo cuando decían tiene un espíritu inmundo? Evidentemente a Cristo. Bueno, mire esta versión. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con las que blasfeman. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá nunca perdón, sino que estará en peligro de condenación eterna. Cambia un poquito. Estará en peligro de condenación eterna. Como que puede entrar, hermano, en un camino que lo puede llevar a la condenación. Ahí todavía hay esperanza. Y si usted recuerda en Apocalipsis, hay una mujer que se levanta, que en sus diademas dice trae puros nombres blasfemos. Acuérdese, en Estados Unidos hay un día, hermano, en que se levantan a invocar blasfemias contra Dios. Eso se mueve en los ambientes espirituales. Usted no oiga, tenga cuidado con el internet. Tenga cuidado con la televisión. Y ahora sí estoy hablando en serio, hermano. Porque de ahí está saliendo mucho poder blasfemo. Y por eso es que, hermano, la iglesia no tiene fuerza. La iglesia no tiene fuerza para buscar a Dios. Porque uno cree que solo oír. No, hermano, las palabras tienen poder y se impregnan. Entonces, sino que estará en peligro de condenación porque decían tiene un espíritu inmundo. Déjeme tal vez yo darle una idea, una interpretación. El único que puede entrar en la casa del hombre fuerte es el más fuerte. Entonces el mundo maneja un estado de rebelión contra Dios. Eso se está viendo o se ha visto a lo largo de los tiempos. Nosotros mismos, hermanos, teníamos ese espíritu. Yo no sé cómo era usted antes de llegar a Cristo, pero yo era tremendo. Uno era desafiante, uno se podía gritar, uno podía decir cosas horribles. Por eso cuando llegamos a Cristo y Él nos tocó con el poder de su Espíritu Santo, llorábamos, lamentábamos, nos dolía el corazón el haber ofendido a Dios en ignorancia. Yo tiro esta palabra al aire. ¿Dónde está ese arrepentimiento? ¿Dónde está ese dolor? ¿Habrá o no habrá? Somos muy amigos de Dios. Ahí dice, el inicio de esta, porque ahí esa parte usted la puede ir viendo. Ahora, hablando del hombre fuerte, porque ya ahorita termino. El único que puede entrar en la casa del hombre fuerte es el que es más fuerte, que es el que está dentro de una cadena de mando de autoridad. Por eso cuando yo ponía Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo y el Espíritu humano, es una cadenita. Esto tiene contexto en el pasaje de Primera de Corintios cuando se está hablando de la mujer con velo. Y yo le dije a usted que la mujer con velo es la tipología de la mujer o de la iglesia que está bajo verdadera autoridad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el hombre y la mujer y los hijos. Esos principios son tan maravillosos que podríamos hasta contar experiencias prácticas, pero por tiempo. Es importante entender que el espíritu de los hombres puede ser manchado por espíritus inmundos. Yo puse la palabra manchados por no poner tomados, poseídos, hasta que llegue a espíritus inmundos y tomar control de ellos. Hermanos, ¿este mundo cada día se estará santificando o se estará endemoniando?
Usted mira, y perdone, yo agarro cositas por acá, pero en Estados Unidos están enjuiciando a un candidato presidencial por un acto de contratar a una mujer X. Usted tal vez, le cuento las noticias porque usted no mira. Pero hermano, los que lo condenan hacen aberraciones horribles. Fomentan la pedofilia. Fomentan, hermano, aberraciones terribles. Entonces digo yo, ¿cómo está el mundo al revésado? Que Dios nos ayude. Porque dice, hasta que llegue el que tenga la enseñanza y tomar control de ellos. Los espíritus inmundos van a querer tomar control de las personas. Hasta que llegue el que tiene la enseñanza con toda la autoridad, que propicia la santidad de vida. Cuando Cristo se levantó y resucitó por el Espíritu de Santidad, traía autoridad. Entonces es interesante, solo le traigo a colación Marcos 1:23. Un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Acuérdese, toda persona que está trastocada en su espíritu, hermano, va a tener mucha dificultad para acercarse a Dios. Va a tener siempre ese espíritu, hermano, de no poder acercarse. Y por eso la batalla de hacer ayunos, la batalla de hacer reuniones de oración, la batalla de permanecer en un discipulado. Y hablábamos con el hermano Jacobito, por vida suya, discipulado presencial. A veces, hermano, no vamos a los discipulados presenciales, pero sí vamos a las parrandas, vamos al cine, vamos a otras cosas, pero no vamos al discipulado presencial. Y hermano, eso es necesario para fortalecernos en Dios. En esta es la única predicación en donde no he oído amenes. Pero es necesario. Es necesario. Porque fíjese, los espíritus me dicen: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Pero uno piensa, hermano, que eso no puede, esas influencias espirituales no pueden llegar a la vida de los creyentes. Puede llegar. Yo he visto gente, hermano, que de repente se le cruza el cable. Y eran bonitos, eran sometidos, obedientes, pues, su espíritu era apacible. De repente aparecen violentos. De repente aparecen desafiantes. Que Dios nos ayude. No se molesta si digo esto. Tampoco mensos, ¿verdad, hermano? Mansos, no mensos, decía el doctor. No. Todo tiene su lugar. Dice: has venido a destruirnos, yo sé quién eres, dice el Santo de Dios. Entonces, hermano amado, por favor, yo no sé si estoy trasladando el tema en la forma correcta, pero ¿qué estoy tratando de decir? Fortalezcamos la parte esencial de nuestro ser. Come alabanza, come palabra, come comunión con santos. Pero no me malinterprete, hermano, porque yo también he estado viendo eso. Digo, que Dios nos ayude a ser santos, equilibrados. Cristo es el Señor. Dice, Cristo el Señor reiteró. Él hermano, porque Él entró a la casa del adversario y le quitó los derechos. Una forma fácil de verla es la tentación en el desierto. Ahí lo desarmó y le quitó todos sus poderes. Para hacer un ministerio temporal. Cristo. Porque, hermano, Él todavía no había vencido a la muerte como tal. Pero en el desierto llegó
Le pidió la adoración, le pidió muchas cosas, le pidió el servicio, le pidió lo que usted ya sabe, la alimentación, le pidió todo eso, y él permaneció parado de pie delante de Dios. Y pudo ministrar, pero realmente hasta que muere como cordero intachable y se levanta resucitando al tercer día, ahí tiene plenos poderes para poderlos delegar a la iglesia. Usted y yo podemos hacer uso de ese poder a medida que nos vayamos identificando con el Señor. En su muerte y resurrección se hace poseedor del eterno poder para delegárselo a aquellos que reciben al Espíritu Santo. Termino. Cuando un hombre fuerte, fíjese, cuando un hombre fuerte, porque hay una parábola, hermano, en donde está hablando el Señor acerca de su venida y dice que si el dueño de la casa hubiera velado, hubiera cuidado a qué hora llegaba el ladrón, no lo hubieran minado. Pero está hablando el Señor acerca de su venida, pero está dejando el mismo principio. Aquí en este caso, el hombre fuerte ni siquiera se dio cuenta cuando vino un hombre más fuerte que él y le minó su casa y le quitó todos los derechos. En este caso, el hombre más fuerte es Jesucristo. Usted y yo somos fuertes cuando nos sometemos a Él. Usted y yo somos fuertes cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios ministre en nuestra vida. Usted y yo somos fuertes, hermano, cuando Dios nos da la gracia de poner por obra un pedacito de su palabra, porque es por la palabra que vivimos. Entonces, es necesario hermano, para efectos de entender la parábola, propone la figura del ladrón que saquea la casa a causa de que el dueño o el que cree que es dueño de la casa, porque por eso es que usted mira que en todos los contextos dice: me sacaron, pero volveré otra vez a mi casa. Él cree que es dueño de uno. No, usted tiene dueño y yo tengo un dueño nada más, que se llama Jesucristo, y hemos sido comprados con precio de sangre. Por eso dice, en este caso Cristo entra a saquear la casa del enemigo. Por eso Él les dijo: ¿quién puede? Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Ni ustedes están unidos. Pues es bien fuerte lo que les digo, ¿no? Porque ellos en el fondo, en el momento en que dijeron que Cristo estaba bajo el poder de Belcebú, se pasaron o eran del otro bando. Entonces la religión como tal, hermano, no salva. A usted lo va a salvar y a mí me va a salvar que el Espíritu Santo de Dios nos vaya regenerando y que de alguna manera no podemos quitar este mensaje, nos apartemos un poquito para Él. No se aparte usted solo para los días de Semana Santa. Pero, ¿verdad, hermano? A veces uno y las Navidades se vuelve místico y la Semana Santa, que va a haber retiro, no va a haber retiro. Igual nos quedamos. Hoy es día que nos podemos apartar un poquito para el Señor. Mañana usted se puede apartar. ¿Se quiere usted apartar para Dios? Tendrá un trato especial de parte de Él. Seguro. Apártese para Dios y Él lo va a tratar de una manera muy especial. Se puede enfermar, pero su enfermedad no va a ser como el que no se aparta para Dios. Puede caer en un problema de escasez, pero su escasez no va a ser como la escasez del que no tiene esperanza. Algo más, podría tropezar y caer, pero no va a caer para los hombres. Va a caer para su Señor y va a tener una mano que lo va a levantar, porque la palabra dice: 7 veces cae el justo
pero de todas ellas lo librará Jehová. Pues no nos está, hermano, diciendo vayamos a hacer lo que querramos. Él sabe que somos polvo y que somos barro. Y si al final usted mira, ahí es una lucha de espíritu a espíritu. Nosotros a veces no entendemos esas verdades, pero que Dios nos auxilie y nos ayude. ¿Agarró usted alguna idea? Porque uno habla mucho y no dice nada, pero nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su misericordia esta noche. Fortalezca su espíritu, hermano. De vez en cuando háblele a su corazón y dígale: alma, yo te agradezco porque tengo Salvador. Fui comprado con sangre preciosa, tengo dueño. David le hablaba a su alma. Fíjese, el hombre aquel que tenía muchos bienes se sentó en su hamaca y comenzó a decir: ¡ala, qué! ¿Cuántos bienes tengo? No se dio cuenta que estaba él en un espíritu de necedad. Que Dios nos auxilie. Fortalezcas en su espíritu. Yo sé que aquí hay gente, hermano, que trabaja, que tiene una tarea en el mundo fuerte, que tienen que salir de su casa, tienen que ir a ambientes adversos, que tiene que trabajar. Tiene usted que salir. No puede tampoco decir: me voy a meter en un cuarto y no voy a salir. No, usted tiene que salir, pero usted va con otro espíritu. Usted es luz en medio de las tinieblas. Maravilla que nos han regalado el poder del Espíritu Santo. Maravilla que nos han regalado la presencia de su Santo Espíritu. No es, hermano, apartarnos solamente para ver a la gente de lejos. Es un apartar interno, es una actitud interna en el corazón. Mire que el que tiene haga como que no tiene. Por eso vivir la vida de santidad a veces no es tan fácil definirla. A veces los que parecen que son santos no son tan santos. Los fariseos ayunaban, los fariseos diezmaban. Pero, hermano, a Cristo le decían que tenía demonio, a Cristo le decían comilón y bebedor, a Cristo le decía: se sienta con pecadores a hablar. ¿Cómo puede uno cambiar sus conceptos? Fortalezca su corazón. Jovencitas, señoritas, jóvenes, ustedes son la esperanza de la iglesia. A ustedes les tocará vivir otra etapa diferente. Ustedes serán desafiados por otras demandas que el mundo ya está planteando. Y no es posible que el mundo los vaya a arrastrar. No es posible que tradiciones, costumbres paganas u otras cosas los absorban y que ustedes terminen quitándole el valor al gran regalo que Dios nos ha dado, que es la vida de Jesucristo. Padre Santo, gracias por esta noche. Para ti no hay nada absolutamente imposible. Tú puedes hacer una obra maravillosa constantemente. Te agradecemos por la obra de tu Espíritu Santo. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Bendecimos el nombre maravilloso de Jesucristo. Padre, por favor, fortalece a tu pueblo, a los que nos escuchan, a los que escuchan este mensaje en las tierras lejanas, en lugares lejanos, hasta donde llegue la palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Maso, Masha, Makaba, Rimala, Saila Mahanama, Ramala, Mashira la Masaba.
En el nombre precioso de Cristo. Las entidades espirituales, hermanos, se van a ir de su hogar. Las entidades espirituales se van a alejar de su casa. Usted no va a tener necesidad de estar reprendiendo. Su casa será preservada, su casa será guardada. En el nombre poderoso de Cristo, cualquier espíritu de enfermedad, cualquier ataque a su cuerpo físico, en el nombre de Jesús, que el poder de la palabra vaya siendo cada día su fortaleza. Gracias, Cristo precioso. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Espíritu Santo, te necesito.